Buenas tardes amigos, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Banca con Asbank. Este programa, como ustedes saben, es gracias a la alianza estratégica entre la Agencia Andina y la Asociación de Bancos del Perú. En esta oportunidad contamos con Eva Céspedes, la directora del Sistema de Relaciones con el Consumidor de Asbank, con quien vamos a conversar sobre el ahorro para que nos dé algunos consejos, nos diga qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que sopesar a la hora de decidir qué debemos o no ahorrar. Gracias, Eva, por estar una vez más con nosotros. Dime. Al contrario, Patricia, buenos días, muchas gracias por esta invitación. El ahorro es un tema que a todos nos interesa, sean grandes o chicos. Los pequeños quieren ahorrar su propina para comprarse alguna cosita, los dulces, en fin, hacer alguna cosa que los papás les piden que ellos mismos junten sus propinas. Los adultos ya buscamos otra cosa, o sea, queremos un carro, queremos una casa, un depa, queremos irnos de viaje en Año Nuevo. Entonces, tenemos varias cosas que queremos hacer para lograr un bienestar propio. El ahorro es una alternativa. ¿Qué debemos entender como ahorro? Como tú lo señalas, el ahorro es una disciplina que todas las personas debemos tener. Es una disciplina que es útil para nosotros. Podemos algunos pensar que lo podemos utilizar ese monto ahorrado en una contingencia de salud, por ejemplo, ¿no? Mirándolo desde una perspectiva de seguridad, pero también como una oportunidad. El ahorro se abre en tres frentes desde el lado de una oportunidad. Desde una pequeña inversión, nosotros podemos tener un ahorro para poder impulsar un negocio pequeño, mediano, grande. Nosotros podemos también ahorrar para tener algún activo fijo importante, como tú lo has mencionado, un departamento o un vehículo para la cuota inicial. Y tercero, nos puede hacer crecer a través de los estudios. Entonces, desde una inversión, un activo fijo, los estudios, una maestría, un posgrado, un viaje al exterior, sin pensar, por supuesto, en el entretenimiento, que también es una posibilidad. Un viaje grande, largo, de repente que podría ser caro de otra manera. Entonces, el ahorro es un complemento muy importante a los préstamos, porque por ejemplo cuando uno se compra una casa, tú tienes que activar los dos mecanismos financieros, el ahorro para la cuota inicial y por el otro lado los préstamos para poder adquirir. Entonces no significa que yo voy a ahorrar toda mi vida para poder tener ese activo fijo que puede ser vehículo o casa. Ahorro para la cuota inicial y lo puedo complementar con un préstamo. Entonces el ahorro, como ves, es una disciplina importante que todos debemos practicar y debemos inculcar desde los niños, porque nos ayuda mucho, como has mencionado, a tener una imagen. ¿Para qué estoy ahorrando? ¿Para seguridad? Bueno, cuando uno es mayor, uno ya piensa en eso, ¿no? Un tema de salud de uno, de nuestros padres, etcétera. Cuando uno es más joven, uno piensa en adquirir, estudiar. Entonces yo puedo querer estudiar, puedo querer adquirir, y los niños puede ser efectivamente para un juguete. Ahora las entidades financieras vienen impulsando también algunas cuentas especiales con ciertas características para que desde los más jóvenes, que es menores de edad, puedan ahorrar a través de estas cuentas, ¿no? ¿Qué debo tener en consideración yo que nunca he ahorrado para iniciarme en esta práctica? El ahorro es disponer una parte de mis ingresos y no utilizarlo para mis gastos frecuentes que yo tengo o para no gastarlo, si no lo debo tener. Entonces, ¿yo qué debo decidir? ¿En dónde lo debo tener? Esa es mi decisión. Para yo poder decidir en dónde lo debo tener, en el mercado, lo más seguro que hay es el depósito a plazo fijo. Pero antes del depósito a plazo fijo, donde tú no puedes estar abriendo depósitos por pequeños montos, sino debes tener un monto relativamente interesante, podemos pensar 5.000 soles, 10.000 soles, una cifra que yo debo de haber juntado. ¿Cómo yo puedo juntar este dinero? Actualmente llamamos cuenta de ahorro al dinero que, por ejemplo, uno recibe en su cuenta sueldo. Uno va retirando un porcentaje de este dinero y se va quedando un remanente, un saldo, un monto que yo no voy a retirar del banco, ¿no? Estas cuentas de ahorro que me permiten a mí hacer operaciones, transacciones, movimientos, por ejemplo, cuenta sueldo, pero si yo soy independiente también no voy a tener una cuenta sueldo, pero voy a tener una cuenta de ahorro simple en donde yo voy a depositar mis ingresos y voy retirando. Esa cuenta en realidad no me reditúa intereses.
no voy a rentabilizar a través de esa cuenta como sí voy a rentabilizar en una cuenta de depósito a plazo fijo. Eso es un conocimiento que los usuarios deben tener. Yo lo llamo cuenta de ahorros porque así es el nombre que la superintendencia ha definido para estas cuentas. Distingue cuenta de ahorro a cuenta de depósito a plazo fijo. Pero la cuenta de ahorros en sí es una cuenta que me sirve para yo tener ahí mis ingresos producto de un sueldo o de ingresos que yo tengo libres y yo poder ir retirando. Y el mercado me ofrece muchas opciones para estas cuentas de ahorro y también es algo que los usuarios deben de saber porque existen algunas, por ejemplo, que me permiten a costo cero retirar de ventanilla, pero no de manera ilimitada. Algunos me dicen 5 movimientos, 6 movimientos, 10 movimientos. Ahora, tengo que decir que en el mercado hay una cuenta que sí me permite movimientos ilimitados de mi cuenta de ahorro, con lo cual yo no pago comisión. Porque si yo, por ejemplo, me dicen, tienes 5 posibilidades para hacer movimientos de tu cuenta de ahorro en ventanilla, quiere decir dentro de la agencia. A partir de la sexta me van a cobrar una comisión. Pero tú dices que hay varios tipos de cuentas de ahorro, que son cuentas, de lo que te entiendo, más para hacer transacciones en el momento, para el día a día, ¿no? ¿Cómo definimos qué cuenta de ahorro queremos en este primer momento en que vamos a empezar a guardar algún dinerito para luego abrir una cuenta a plazo, ¿no? Sí, independientemente del nombre que tenga, porque algunas se llaman cuenta cero, cuenta fácil, cuenta premio, cuenta travel, tienen distintos nombres. Lo importante es que el usuario averigüe cuáles son las comisiones de estas cuentas, porque averigua? Son las comisiones las que definen la característica de esta cuenta. Tienen que ingresar a la página web del banco. Por lo general, en la parte inferior hablan de las tarifas y de las comisiones con esos nombres. Uno presiona y me van a salir los distintos productos financieros, no con una explicación de texto, sino con las características que tiene respecto de las comisiones. Entonces yo voy a entrar a los productos pasivos, algunos los llaman pasivos, y ahí yo entro a productos pasivos, voy a ver las cuentas de ahorro y de depósito a plazo fijo que hay y voy a analizar qué comisiones nosotros recomendamos que se fijen. Una importantísima es cuántos retiros gratis tengo en ventanilla. Porque no solamente es en ventanilla hechas por mí, sino cuando alguien me deposita, ya se cuenta como una operación. Yo retiro, ya tengo 2, tengo otro depósito, ya tengo 3. Si es que las características de esa cuenta de ahorro es que solamente tengo 3 gratis, a partir de la cuarta me van a cobrar una comisión. Entonces yo tengo que analizar qué tipo de uso yo le voy a dar. Si yo todo lo hago vía internet o vía cajero corresponsal o cajero electrónico ATM, entonces en realidad no me fijo tanto en cuántas tengo libre. Otro es cuánto me cobran por mantenimiento a fin de mes. Otra es cuánto es el monto mínimo de apertura que yo necesito para poder abrir esta cuenta. Y cuarto, cuál es el monto como punto de equilibrio a partir del cual yo voy a empezar a ganar. Esos son 4 conceptos que yo me debo fijar como usuario. El tema está recontra interesante, pero vamos con la cifra de la semana y luego regresamos porque tengo un par de preguntas más que hacer. Excelente. Bienvenidos a la cifra de la semana. El día de hoy hablaremos de la evolución de los créditos otorgados por las empresas bancarias. Al cierre de septiembre de 2018, los créditos otorgados por los bancos a la economía llegó a la cifra de más de 260.000 millones de soles, monto que significó un crecimiento anual de 9.6% comparado con la cifra obtenida en septiembre de 2017. Este aumento no solamente se dio a empresas, sino también a familias. Los créditos bancarios destinados a las empresas, sean créditos corporativos, créditos a grandes, medianas, pequeñas y microempresas, tuvieron una expansión de 8.5% en septiembre de 2018 contra septiembre de 2017. Y los créditos destinados a familias, un crecimiento de más de 10%. Estos créditos van destinados a créditos de consumo y créditos hipotecarios para vivienda, para familias. Ahora, este mayor dinamismo en la evolución de los créditos se da básicamente por el buen desempeño de la economía peruana, sustentado en el buen comportamiento de sectores no primarios de la economía, como son los sectores construcción, comercio e industria no primaria. Nos vemos el siguiente jueves en la cifra de la semana. Muchas gracias.
Bienvenidos nuevamente a nuestro programa. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter con @agencia_andina. Eva, estábamos hablando de que podíamos recurrir al internet, a las páginas web de los bancos para saber las condiciones de las diferentes alternativas de cuentas de ahorro. Pero y para los que no les gusta mucho entrar al internet y quieren más bien hablar con alguien, ¿cuál es la opción? Bueno, los bancos nos ofrecen distintas plataformas, ¿no? Yo recomiendo la internet porque es la tendencia, porque lo puedo hacer desde la comodidad de mi casa. Pero si yo prefiero el contacto presencial, la comunicación para repreguntar, entonces me tengo que acercar al banco presencialmente o puedo llamar por teléfono. Nosotros recomendamos que las personas no se queden con dudas. Hace el año pasado y el anteaño pasado impulsamos desde ASBank una campaña que era Pregunta No Más. ¿Qué es lo que nosotros buscábamos con esa campaña Pregunta No Más? Era que las personas sepan de que para tomar buenas decisiones tienen que tener la información y que los bancos tienen toda la disposición, las ganas, la voluntad de poder atender estas consultas. Entonces, yo puedo llamar por teléfono, acercarme al banco y con toda confianza preguntar y no quedarme con ninguna duda. Preguntarle directamente a la asesora de ventas o quien me fuera a atender en la plataforma de atención al público por teléfono, cuáles son las cuentas de ahorro que ese banco tiene para poder ofrecerme y cuáles son las características de cada una de ellas, centrándose en las comisiones que tienen estas cuentas de ahorro, porque finalmente eso me puede beneficiar o me puede perjudicar para mi uso y para ver el saldo que yo voy a tener. Entonces yo debo saber qué uso le voy a dar y sobre esa base preguntarle, ¿tú cuántas cuentas de ahorro tienes? Tengo 5. Contarle cuál es el uso que yo le doy, cuántos movimientos le doy al mes, si solamente voy a tener depósitos, si voy a tener retiros, cómo yo transacciono con mi cuenta de ahorro, si lo hago digital, si voy al ATM. Y sobre esa base, la persona que me atiende me debe brindar la información, ¿no? Como digo, lo más importante es saber qué comisiones tengo y cuál es el punto de equilibrio y cuánto es lo mínimo que yo necesito para poder abrir mi cuenta, ¿no? Bueno, ya elegimos nuestra cuenta de ahorro inicialmente, tenemos un dinerito y queremos ahora sí empezar a ahorrar para un objetivo. Tú nos has hablado de la cuenta a plazos. ¿Nos puedes explicar un poco más tener una cuenta a plazos? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué cuenta? A la hora de, tengo entendido, no hay solamente una alternativa, ahí también hay una serie de alternativas. Sí, los depósitos a plazo fijo me permiten a mí obtener un interés interesante. Un interés interesante y existen páginas web de la superintendencia y también privadas que me ofrecen a mí la comparación de los intereses que me ofrecen las distintas entidades en función al monto y al plazo que yo deposite. ¿Qué conceptos son importantes en el depósito a plazo fijo? Que no hay comisiones. Entonces, como no hay comisiones, lo que yo deposito y lo que me ofrezcan como TREA, como la tasa de rendimiento efectivo anual, es prácticamente la TEA. En este caso, prácticamente la TREA es igual a la TEA, porque no tengo comisiones. Yo deposito mi plata, yo firmo un contrato, me comprometo a mantener ese monto durante un tiempo determinado y el banco me ofrece a mí la tasa de interés que ha publicitado y que me ha ofrecido, debe estar en el contrato. ¿Qué puede pasar en el camino? Podría pasar que yo necesite ese dinero por alguna emergencia y que deba retirarlo. Entonces, es importante, sí, leer en el contrato las consecuencias de retirar el dinero antes del vencimiento del plazo. Eso es muy importante, porque es posible que yo no pueda completar el año por el cual yo firmé el contrato y me comprometí a tener el dinero y lo voy a retirar a los 8 meses. ¿Qué tasa de interés me va a aplicar el banco por los primeros 8 meses? ¿Cómo me va a penalizar por haber retirado? ¿Qué penalidad tengo? Entonces yo debo ser consciente de esa información. Eso es prácticamente lo más importante y tener una corrida para ver también qué debo de hacer a fin de año. Supongamos que yo lo voy a dejar un año.
¿Qué va a pasar después del año? Me lo van a depositar en una cuenta aparte, dice que hay una renovación automática incluyendo los intereses, o los intereses no se capitalizan y solamente me van a renovar la tasa del primer año. Entonces, básicamente se centra en qué pasa si retiro el dinero antes de, cuáles son las consecuencias, qué pasa con los intereses al año, se capitalizan, van al capital o yo lo puedo retirar. Hay una renovación automática, yo supongo, como lo dejo otro año más, que va a seguir ganando los mismos intereses y no pasa a una tasa de ahorro simple porque está a disponibilidad mía. Entonces, sobre esos conceptos es que gira la información que yo debo tener para tomar la decisión. Ahora, estas cuentas a plazos, ¿son todas por un año? No, estas páginas web te permiten jugar a ti y hacer simulaciones. Con jugar me refiero a simular. ¿Qué pasa si deposito $30,000 a un año? ¿Qué pasa si deposito los 30,000 a 720 días? O sea, a 2 años. ¿Cuánto sube la tasa de interés? ¿Cómo es en soles y cómo es en dólares? Entonces, yo debo hacer simulaciones para ver realmente cuál es el monto. Por ejemplo, ¿qué pasa si deposito 30,000? Me ofrecen de repente soles, en soles me ofrecen 6%. Pero si deposito 35,000 o más de 30,000, ya no me ofrecen 5, sino 6. O sea, por 1,000 soles más me ofrecen un punto más. De repente me conviene hacer el esfuerzo y colocar 1,000 soles más. O sea, yo debo saber cuáles son los límites en que varían las tasas de interés, porque de repente estoy muy cerca, puedo hacer el esfuerzo y puedo tener más intereses, ¿no? Ahora, además de las cuentas a plazos, ¿qué otras alternativas tenemos para ahorrar? Sí, existen otras alternativas, por ejemplo, los fondos mutuos. Entonces, en los fondos mutuos existen escenarios, ¿no? Existen escenarios, probablemente algunos mejores que la de depósito a plazo fijo, pero también con más riesgo y no son garantizados. O sea, no son intereses garantizados como sí es en el depósito a plazo fijo. Esa es la gran ventaja, y nosotros, para una persona que tenga aversión al riesgo o no sea muy proclive a arriesgarse porque son los únicos fondos que tiene, entonces es recomendable tener un interés garantizado. De repente no es el mejor. Por supuesto que si es una persona joven con todo un futuro en donde piensa que va a poder generar más ingresos, puede asumir dentro de los escenarios que te ofrecen los fondos mutuos y tantas modalidades de inversión y productos nuevos que los bancos están sacando, porque incluso algunos vienen acompañados con seguros, con rentabilidad futura. Digamos, me refiero a una rentabilidad para el colegio de nuestros hijos si son una pareja joven, por ejemplo. A la universidad. Entonces, a la universidad. Entonces, todos estos programas por lo general vienen asociados a un riesgo y a escenarios de bajo riesgo, mediano, que es el más probable, o altamente riesgoso, pero por supuesto con intereses distintos, ¿no? Entonces, escuchándote, ¿tú qué le recomendarías a los que recién estamos decidiendo ahorrar? ¿Que opten mejor por una cuenta a plazos como una primera opción? Definitivamente sí. Si nosotros estamos recomendando a las personas donde han logrado disciplinarse en el hábito del ahorro, que cuesta mucho, porque es un cambio de hábito, es un cambio de forma de gastar, entonces están cuidando sus ahorros, que busquen cuál es su mejor opción en depósito a plazo fijo. Lo que sí les recomiendo es que accedan a estas páginas que ofrece la superintendencia y que ofrecen páginas privadas, y que comparen y que simulen y que no asuman el riesgo de una tasa de interés variable, sino vayan a un fondo porque son sus primeros ahorros, se están disciplinando, son personas que están empezando a confiar en esas modalidades de poder dejar el dinero durante un año. El riesgo que tendrían, ¿cuál sería? Que necesiten ese dinero antes, ¿no? Y que no puedan recibir, pero tienen que saberlo de antemano. Desde que están contratando ya tienen que saber cuáles son las consecuencias. Por lo menos no perder el monto del depósito. Probablemente les paguen lo que paga en un ahorro simple el banco, la entidad financiera, pero no son penalizados con un porcentaje del depósito que están abonando, ¿no?, en esta cuenta. Eva, la última pregunta, y para los que tenemos hijos chicos, ¿qué les recomiendas?
cómo promover el hábito del ahorro. En nuestros hijos, Sí. primero con el ejemplo, porque los hijos, mientras más pequeños son, más replican las acciones que hacen los padres. Segundo, conversando con ellos en la mesa como una cosa casual. No es que sea un tema rígido ni un tema tan formal, sino las ventajas. Tercero, que les digan a los chicos la imagen objetiva para lo que quieren es ahorrar. Si quieren de repente un tren, ya no sé si habrán los trenes con pilas, ya como la tecnología ha cambiado tanto y mis hijos ya no usan esos juguetes, pero probablemente que se imaginen un juguete que yo no le he comprado y que ellos quieran tener, ¿no? Y que tengan la satisfacción de verlos, comprarlos con sus ahorros. No hay mejor satisfacción que participar directamente en ese acto, ¿no? Ahorré y lo conseguí. Bueno, gracias Eva por acompañarnos hoy. La verdad es A que ti, Patricia. media hora nos ha quedado corto, estoy segura que vamos a volver en el tema. Y bueno, amigos, gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves. Recuerden que en cada programa nos pueden hacer preguntas a través de las redes sociales. Y si tienen algún tema que quisieran que abordemos, por favor, búsquennos como Asbank en las diferentes redes sociales y envíennos el tema. Gracias. Nos vemos.